¿Cómo les va? Vamos a iniciar, en este caso, una nueva familia de materiales. Ya arrancamos con una particularidad, tiene dos nombres. Vamos a meternos en el conocimiento de este nuevo material que es aglomerantes aglomerados. Sí, tiene dos nombres. Tiene dos nombres precisamente porque lo conforman los aglomerantes, aquellos materiales que nos sirven como elementos para aglutinar, para empezar a ligar otros materiales que los llamamos inertes, y el producto que nosotros obtenemos son los aglomerados. Posteriormente estos aglomerados también se van a dividir, pero bueno, tampoco nos vamos a ir adelantando tanto con respecto a esta situación. Vayamos a un modo de definición para ir ingresando dentro de esta familia de materiales. La idea es, vayan viendo la imagen allá abajo, y es para pensar, si tenemos un conglomerado homogéneo entre materiales de diversas naturalezas, ¿no?, en que algunos de estos materiales actúan como ligantes o aglutinantes. Aquel ejemplo siempre del huevo en la mezcla para hacer la torta. Después tenemos otros inertes, que les llamamos inertes precisamente porque no cambian su composición. Cuando tenemos esta mezcla y una vez que fue moldeada y se empieza a producir el endurecimiento o consolidación de este medio físico o químico, se transforma en una especie de piedra artificial, así lo hemos llamado. ¿Reemplazarían a los pétreos? ¿Reemplazaría a las piedras? Lo vamos a ver más adelante. O un sólido útil. Esto es lo que nosotros le damos la utilidad en esta conformación, mezcla de los materiales para poder determinar estos morteros u hormigones. Este material tiene una particularidad, que es la mezcla de estos materiales que decíamos recién, obteníamos un nuevo material. Esto podemos decir que dentro de los materiales puede conformar una unidad, puede construir una parte o puede construir absolutamente el todo. Si vemos nuestro enanito de jardín que nos acompaña permanentemente, es conseguir un material que, volcado en un molde determinado, podemos encontrar luego como producto final precisamente nuestro enanito de jardín, que es una unidad. Muchos enanitos de jardín serían otras cuestiones para analizar. ¿Por qué? Porque en estas unidades, ya dejando a nuestro invitado de la clase de hoy, volcándonos ahora precisamente dentro del tema de la arquitectura, podemos ver la materialización de esas unidades con la conformación de este material. Hago una mezcla, lo vuelco a un molde y puedo obtener, por ejemplo, los determinados bloques mal llamados de hormigón, pero lo que es en el mercado se los llama así. Estos bloques, que los ven acá coloreados, que son posteriormente, tiene esta pigmentación, estoy volcando un material que tenía un aglomerante más un inerte más una mezcla, lo vuelco dentro de un molde y obtengo esta unidad. La repetición de esa unidad luego me dará una mampostería, macetas, como ven acá abajo, de distintas actividades. Puedo producir la unidad de un caño, y la sucesión de esos caños puedo determinar precisamente un conducto o generar una pieza que es para la conformación luego de un piso, en este caso de un calcáreo, y que después puedo terminar teniendo precisamente eso, ¿no? En la totalidad sería el tema del piso. Pero también podemos construir partes. Vamos a ver si nos detenemos en esto. La conformación de este nuevo material nos va a permitir precisamente que podamos armar, como ven en la parte superior, tener una carpeta. ¿Sí? Ahí ven la mezcla de ese aglomerante más los inertes. Puedo tener un molde, como el del invitado de la cátedra, pero acá yo lo estoy volcando y genero un muro, en este caso hacia los dos lados, no sabemos qué sucede por detrás. Esto se le llama encofrado, que lo vamos a ver posteriormente. Cuando este encofrado yo puedo retirarlo, puedo desmoldarlo, voy a encontrar ya la pared completa, ¿no?, si es lo que estamos buscando. O puedo generar un encofrado con las particularidades que me va a determinar precisamente lo que tenemos acá
como es en el tema de una escalera. Tenemos partes, tenemos unidades, pero también precisamente podemos construir un todo. Puedo tener un molde o un encofrado de la totalidad. En algunos de los casos tiene sus particularidades. Esto no significa que sea todo, pero puedo hacerlo por etapas. Pero puedo obtener esto que seguramente ustedes lo van a reconocer, que es el Museo Mar aquí en Mar del Plata, que se construyó a través del estudio Monobloc entre los años 2010 y 2014. Esto está frente al mar. Esto es la búsqueda de un material por esas condiciones, precisamente de mantenimiento, estar frente al mar, qué condiciones, qué respuesta nos está dando. Acá van a ver estos 3 cubos, que es parte de lo que es este proyecto, y que va a determinar ese todo que podemos construir precisamente con este material. Es un material que responde de una manera diferente. ¿Podremos hacer con otros materiales absolutamente todo? Tal vez, pero no en la constitución como tiene un hormigón o morteros y hormigones. En estas imágenes, que pueden ser de las miles de imágenes que podemos encontrar dentro de la arquitectura, se observa no solamente para los aglomerantes aglomerados, sino para que comprendamos cada familia de los materiales, que podamos impregnarnos de esa calidad y esa cuestión que nos da los materiales como herramienta posterior para el diseño. Esa naturaleza híbrida que tienen los materiales, que son los contenedores de espacio que posteriormente, además de esas solicitaciones a las cuales se están respondiendo, también tienen que ver con las sensaciones. Esa sensación que puedo percibir, como en esta capilla de Tadao Ando, de esa pesadez o esa levedad a través de la filtración de esa luz o el tamizar esa luz que puedo encontrar aquí en estas perforaciones que ya responden a distintos patrones, que es ahuecar dentro de un molde. Podemos encontrar esa sensación estereotómico o tectónico según cómo llega al piso. Puedo encontrarlo como estructuras, puedo conformar pieles, puede haber entramados. Siempre, como dice así claramente la frase, siempre hay algo que nos sorprende. Y lo que nosotros tenemos que hacer es interpretar e impregnarnos precisamente de esas condiciones que los materiales nos brindan. Pero siempre decimos que para poder lograr eso hay un paso previo, y ese paso previo es precisamente lo que hemos ido haciendo a lo largo de este año, que es el conocimiento de cada uno de esos materiales. Arranquemos un poquito precisamente para este conocimiento del material. Algunos puntos que debe cumplir estos morteros, hormigones, mezclas, aglomerados. Cada una de estas palabras luego se van a ir ubicando. Vayamos a los aglomerantes. ¿Cuáles son las primeras condiciones que debe cumplir? Primero es la cohesión. Al cumplir este proceso físico-químico, puede ser reversible o irreversible, tiene que tener la capacidad de adquirir esa resistencia adecuada para soportar cargas. La cohesión de los materiales es la que soporta las cargas al punto, por ejemplo, que también puede ser la presión de un determinado material que yo puedo hacer con mis manos. Luego tenemos la adhesión, que es esa capacidad de mantener unidas esas partes que lo integran. Todos los materiales más utilizados desarrollan su poder aglomerante con procesos químicos, se transforman luego en procesos irreversibles, que quiere decir que no puede volver a un estado original. El caso, por ejemplo, de un cemento que genera una reacción química que lo hace irreversible, no puede volver a su estado pulverulento que tiene de origen. Para producir este proceso se deberá tener que poner en contacto con el agua. Es el agua la que genera, a través de los diferentes aglomerantes, la que produce esa reacción química y establece ese proceso de cohesión, de adhesión, de unir esas partes. No podemos dejar de no mencionar los procesos reversibles, dado que
Están compuestos de tierras crudas, están compuestos de arcillas, posteriormente son la conformación de los adobes que, utilizados correctamente, otorgan mejores capacidades. Y precisamente, ¿por qué los valoramos? Porque no dejan huella ecológica. Ya nos vamos a adentrar en ello. Vamos a ir metiéndonos en cada uno de estos aglomerantes. ¿Cuáles son los aglomerantes? Veamos en primer punto cementos. Ahí ven la imagen típica que todos seguramente reconocen, nuestra clásica bolsa de 50 kilos de cemento. Estos cementos son aglomerantes hidráulicos, pulverulentos, quiere decir que vienen en polvo cuando abro esa bolsa, tienen la propiedad de producir esa reacción química cuando le incorporo agua. Genera en esta reacción química un desprendimiento de calor muy rápido, entra en el estado del fraguado, que es precisamente el periodo de esta reacción química, para pasar posteriormente al endurecimiento de la masa. ¿Cuándo es el endurecimiento de la masa? Cuando empieza precisamente a aglutinar todos los elementos que además componen la mezcla, no solamente del cemento, sino, por ejemplo, los inertes, como en el caso de arenas, piedras y otros elementos. Este cemento se obtiene por la molienda del clínker, que es la calcinación de rocas calcáreas y arcillas, y tienen en muy pequeña cantidad sulfatos de calcio, y son para la utilización tanto de morteros como de hormigones, otorgándole algunas características particulares que vamos a ver adelante. La cantidad, como les decía, de sulfatos de calcio, de la calidad de esas rocas calcáreas, son los que van a determinar posteriormente también la calidad precisamente del hormigón. Dejamos los cementos, vamos a la segunda instancia de los aglomerantes, vamos a encontrar cales. La cal es el óxido de calcio que se obtiene por la calcinación de piedras calizas que tienen un gran contenido del carbonato de calcio. Esta presencia de arcillas en menor o menor grado da a las cales esta propiedad hidráulica. ¿Por qué hacemos mención en esto? Porque podemos encontrar dos tipos de cales. La cal aérea o grasa, que endurece en contacto con el aire, o cuando se establecen espesores pequeños, cuando la estamos utilizando, por ejemplo, en revoques, o la cal hidráulica, que endurece no solamente con el aire, sino también en contacto con el agua. Se producen con estos los morteros, que tienen como material principal de aglomerante las cales. Tenemos morteros de asiento, revoques gruesos y finos, contrapisos, combinados con los cementos o no. Se verá luego en la utilización precisa que nosotros vamos a necesitar. ¿Por qué? Porque también las mezclas son producto precisamente del diseño. El último y tercer elemento que vamos a analizar dentro de los aglomerantes es el yeso. Sí, volvemos a la imagen original, porque nuestro enanito de jardín también puede ser de yeso, precisamente si no lo vamos a tener en el exterior. El yeso se obtiene por la deshidratación y acción de temperaturas relativamente bajas, no requiere altas temperaturas, son petros naturales conocidos como las piedras de yeso, que también se van calentando y se van produciendo este material. Antiguamente había otro tipo de yesos, pero bueno, el que obtenemos hoy tiene esa solubilidad a través del agua, por eso no lo utilizamos precisamente en el exterior. Si bien no pasa a ser un proceso reversible, no volvemos a encontrar el yeso en el mismo estado de su origen, pero sí alcanza un gran deterioro porque se hidrata plenamente. Ahí tienen un gráfico donde se ve básicamente las diferentes aplicaciones, por ejemplo, del yeso para cielo raso, que puede ser aplicado o puede ser suspendido. Aplicado cuando se adhiere a la losa, por ejemplo, o el suspendido cuando le genero precisamente una estructura. Paredes que también adquieren a través del yeso un acabado, un revoque fino o de una terminación débil, por cierto, se raya muy fácilmente, pero de una altísima calidad de terminación.
No podemos hablar de los aglomerantes sin pensar también en los agregados y además en los aditivos para poder entender todos los componentes que tiene precisamente una mezcla. Tenemos los inertes, estos agregados finos, agregados gruesos o los inertes, como les decía en un principio, básicamente porque no son materiales que vayan a modificarse a través de este proceso que le explicamos químicamente. Ellos mantienen precisamente su estado. Si yo después tomo un mortero y lo desgrano, cuando está conformado por arena, si lo desgrano, voy a encontrar precisamente el mismo grado de arena. Hablando precisamente de arena, vamos a encontrar en la utilización dentro de la arquitectura dos tipos de arenas: la arena de río y la arena de mar. Básicamente las dos sirven para reducir las fisuras que aparecen en la mezcla cuando se endurecen y también para otorgar volumen a esa mezcla. La arena de río, a diferencia de la arena de mar, es precisamente su presencia o no de las sales. En Mar del Plata básicamente conseguimos arena de mar, que es la que utilizamos para nuestras mezclas. La arena de río, de mayor costo, casi el triple, la utilizamos para algunas condiciones particulares. Precisamente por esto que decíamos de las fisuras, tienen una estabilidad mucho mayor que la arena de mar. El canto rodado, piedra partida, son los otros elementos como agregados que podemos tener para los hormigones, que no tienen, cuando es piedra partida, es cuando depende qué tipo de piedra, es la característica, la resistencia que le va a otorgar a ese material, como es, por ejemplo, aquellos morteros u hormigones pobres, como se le dice comúnmente en la obra. Para nosotros no es la mejor expresión, cuando está conformada por cascote de ladrillos, ¿no?, que le otorgan a aquellos morteros o aquellos hormigones que se requiere de mayor cantidad de volumen, pero que no tienen un compromiso mecánico, un compromiso de resistencia mecánica realmente muy fuerte. Caso, por ejemplo, los contrapisos, no solamente que no reciben importantísimas cargas, sino que además, como hemos visto en su momento, la tensión es mayor dado que apoya sobre todo el terreno. Decíamos que además de estos agregados, hay aditivos, que es lo último que dentro de la arquitectura, la química dentro de la arquitectura ha dado como aporte para mejorar precisamente estas condiciones. Y allí, estos aditivos, hay líneas especiales que se les agregan a los morteros, que nos va a permitir como acelerantes de fragüe, mejoradores plásticos para poder reemplazar en cantidad de agua, retardadores de fragüe. Esto tiene que ver con las temperaturas cuando se están realizando precisamente los hormigones, impermeabilizantes y otros más. Hay agregados que también tienen que ver con, por ejemplo, el poliestireno expandido que está granulado. Esto le otorga condiciones térmicas o acústicas. Hay diferentes elementos que nosotros vamos a encontrar dentro de la arquitectura y dentro del campo de los materiales, precisamente para hacer la mejora de estos componentes que nosotros estamos analizando. Por lo tanto, en este repaso de aquellos elementos que lo conforman, estamos ingresando a la interpretación de los aglomerantes en los tres casos que estábamos describiendo, los morteros y los hormigones, su diferencia particular entre el mortero y el hormigón, vamos a detenernos luego en ello, es precisamente en estos inertes, en estos agregados que decíamos cuáles serán los que lo conforman, para poder diferenciar en lo que tenemos de casos de morteros u hormigones, y también ver definitivamente los casos particulares que en todo caso de los materiales siempre pueden aparecer. Vamos a ver si podemos compartir un cuadro que es una especie de resumen de los comportamientos de los aglomerantes
de los aglomerados, de esos inertes que los integran, de esos aditivos que hacen que esas mezclas tengan una mayor característica, una mayor calidad para la función de la que van a cumplir. Veamos en este cuadro si podemos sintetizarnos allí de los elementos que van a conformar esto que estamos diciendo hasta el momento. Aglomerantes, los procesos y los agregados. Dentro de los aglomerantes dijimos tenemos cementos, cales y yesos que le confieren a esta mezcla la capacidad de ligar o aglutinar, la cohesión para determinar si son reversibles e irreversibles, la resistencia para soportar las cargas y la adhesión, que es precisamente esa unión de las partes. Porque si nosotros no lográramos precisamente esa adhesión, las mezclas, los morteros u hormigones que estamos generando realmente no tendrían el uso dentro de la arquitectura que nosotros quisiéramos. ¿Cuáles son los procesos? Una vez que nosotros le incorporamos el agua, empieza a desencadenarse esa transformación química que en primera instancia es el fragüe mientras está este tiempo de transformación. Posteriormente se ingresa al endurecimiento y que tiene la particularidad que aumenta o adquieren la mayor resistencia mecánica. Significa esto, tener la mayor resistencia a las cargas, que la van a adquirir a través del tiempo. No podemos hablar del proceso del fragüe, del endurecimiento, del comportamiento de los aglomerantes si no hablamos precisamente del elemento central que es del agua, que dicho sea de paso tiene que ser además de buena calidad. ¿Qué podemos decir de los agregados? Que tenemos los agregados finos, que son las arenas, como decíamos, tanto de río o de mar, o también podemos incluir el polvo de piedra. En las canteras, cuando veamos precisamente petros naturales, la extracción de la piedra trae consigo mucho polvillo que en algunas canteras, al que producen el lavado de esa piedra, se obtiene ese polvo de piedra que posteriormente se utiliza también dentro de la arquitectura para poder incorporarse a nuestras mezclas cuando se combinan precisamente con las arenas. Los gruesos son las piedras partidas que nos van a configurar esa diferencia entre un agregado fino, vamos a obtener un mortero. Un agregado grueso significa que vamos a pasar a un hormigón. Morteros y hormigones que van a contener, insistimos, en estos aglomerantes como el cemento, las rocas calcáreas, arcillas, el clinker. El cemento aporta condiciones mecánicas a las mezclas, mecánica y además el aporte hidrófugo. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? El cemento, en mayor o menor medida o cantidad dentro de esa mezcla, esto traten de entenderlo así para poder grabar y comprender cómo se diseña una mezcla. Si el cemento le otorga ese proceso, ese esfuerzo mecánico, cuando voy a requerir de pesos va a contener una mayor cantidad de cemento. Si voy a hacer un revoque solamente de terminación, un revoque fino, me volcaré a las cales que tienen una mayor condición de textura, de terminación, de trabajabilidad, de mayor tiempo en esa trabajabilidad. Significa que puedo ir estirándolo, eso de ver con una llana cómo voy llevándolo a través de todo el paño que estoy trabajando, que indudablemente le confiere esa capacidad, pero no tiene la capacidad mecánica. Por lo tanto, cuando voy a hacer un mortero de asiento, por ejemplo, que van a apoyarse ladrillo sobre ladrillo, aportará el cemento. Y la cal partirá o aportará para disminuir cantidades de cemento por una cuestión de costo. Y también, a medida que nos vamos acercando a una mayor trabajabilidad o condición de terminación, será la cal la protagonista de nuestro mortero. El yeso tiene unas implicancias de su dureza, no soporta sus rayados, tiene una estabilidad muy mínima, se parte o fisura muy rápidamente, por eso figura ahí como testigo en obra. Si yo quiero saber si una obra
tiene, o una estructura, tiene movimiento, puedo ubicar lo que comúnmente le llamamos pepa de yeso, le pongo un poquito de yeso y sé que cualquier movimiento va a ser testigo precisamente de eso. Repasando todo esto, ¿qué significa a lo que vamos a ingresar nosotros? A cómo se conforman estas mezclas. Estas mezclas que tienen un aglomerante, que tiene agua, que tiene precisamente un inerte, y ese inerte o agregado, tanto fino como grueso, empieza a diferenciar en esa característica que tiene que ver como material. Pero les propongo esto: hagamos una pausa, descansamos un poquito y luego nos vamos a detener precisamente en la conformación que tienen cada una de estas mezclas, las características entre ese aglomerante, la participación del agua, el inerte, para poder determinar los morteros o también los hormigones.